buenas tardes. Primero, gracias por venir. Y os queremos presentar a Lara Nebrera, que recientemente ha leído su tesis doctoral, ya es doctoral hace un año, ya más o menos, medio año, ¿no? Y es doctora en documentación, estudió aquí la licenciatura, la carrera, toda la carrera de hecho aquí. Y nos parece interesante porque ha sido de las últimas tesis leídas y luego lo que queremos con esta actividad es que vaya contando cómo todos los problemas que ha sido para realizar la tesis y luego también lo que es la defensa. Vosotros a lo largo de las demás actividades habéis visto pues, una serie de herramientas, pero ahora enfrentaros a cómo se hace la tesis en el sentido del tribunal, hablar y todo el proceso, es mejor que lo cuente una recién doctora, que nosotros que ya llevamos varios años, ¿no? Entonces, sin más, os dejo a Lara, que de comienzo podéis hacerle todas las preguntas que queráis, sin ningún problema. Y luego lo que sí hacemos es que este vídeo lo vamos a colgar para que se haga un resumen, lo mandéis, lo pondré en el campus y están puestas las fechas, para que vosotros nos lo mandéis y así tenéis hecha la última actividad que sería del primer año de doctorado. ¿Cómo quieres hacer? Pues bueno, muchas gracias por invitarme y bueno, yo soy del plan antiguo, así que supongo que hay cosas que son un poco diferentes, pero espero que os pueda servir un poco de ayuda. Yo no tuve la oportunidad de asistir a una actividad de este tipo, sí que fui a unas charlas en el CSIC al principio de todo, de lo que se me quedaron grabadas dos cosas. La primera era la existencia de las becas europeas Marie Curie, que con 20 y pocos años te parecen maravillosas y con 30, pues la idea que tienes de vida ya cambia un poco. Y luego el hecho de que nos dijeron que en torno al 60% de las personas que hacen una tesis doctoral atraviesa algún periodo de depresión profunda. Os quiero contar también las partes negativas, lo vamos a ir viendo un poco, para que si en algún momento llegáis a ese punto, sepáis que la mayoría de la gente pasa por él y se sale. Todos llegamos a un punto en el que dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy con esto? No veo la salida, no sé cómo seguir, estoy harta. No, o sea, hay que plantarse, hay que relajarse y seguir, porque se puede terminar la tesis y al final es una satisfacción personal enorme. Lo primero que os tenéis que plantear es por qué queréis hacer la tesis. Yo creo que si es por conseguir un buen trabajo socialmente reconocido, con un sueldo bueno, yo no os voy a engañar. O sea, todos sabemos cómo está la situación laboral, la competencia que hay en investigación y bueno, yo supongo que a la larga tener un doctorado tiene su recompensa, pero sí que es cierto que como me dijo a mí mi directora, al principio la carrera investigadora es una carrera de fondo y es muy dura. Pasarán años antes de que llegue la recompensa y bueno, tampoco nadie te garantiza que vaya a llegar, pero vamos a pensar que sí, que va a tener su recompensa. Por tanto, yo creo que hacer la tesis tiene que ser algo vocacional, algo que queráis hacer, que sintáis que queréis hacer y que salga de dentro de vosotros. Sobre la importancia del tema de investigación no os voy a hablar mucho porque supongo que ya todos tenéis vuestro tema de investigación, pero sí deciros que si no estáis del todo convencidos, motivados, que penséis en cambiar o en enfocarlo de otra manera porque pues en los próximos 3 o 4 años vuestra vida va a girar en torno a la tesis. Todo os va a recordar a la tesis, va a estar la tesis siempre ahí, os iréis de vacaciones intentando desconectar y habrá alguna tontería que para la mayoría de la gente no significa nada y a vosotros diréis, ¡ay, esto tiene que ver con mi tesis! Va a ser siempre así. Por tanto, pensad que no se os mete de la cabeza, que tiene que ser algo que os guste mucho y que lo disfrutéis. Y bueno, supongo que esto también tiene que ver un poco con el grado de implicación de cada uno con su trabajo, con la tesis, pero para la mayoría de las personas, al menos con las que yo he hablado, la tesis acaba siendo un poco casi una obsesión, siempre está ahí. Sobre el director de tesis no me voy a centrar porque ya todos tenéis director, es muy importante, pero como supongo que ya todos tenéis, no me voy a detener más. Y voy a pasar a explicaros un poco qué es lo que yo he hecho en la tesis. Mi tesis se titula Documentación sobre arte y arqueología en el Instituto de Valencia de Don Juan, análisis de la colección andalusí a través de sus documentos.
Fue dirigida por los doctores Juan Miguel Sánchez Vigil y Fátima Martín Escudero y defendida en la Facultad de Ciencias de la Documentación aquí en noviembre de 2016. Lo primero que tengo que decir es que mi proyecto inicial era estudiar la documentación generada por las piezas andalusíes que se conservaban en el Instituto de Valencia de Don Juan, en el Museo Lázaro Galdeano y en el Museo Cerralbo. Por tanto, el título inicial de mi tesis era otro. ¿Qué pasó? Pues bueno, que en el Museo Lázaro Galdeano nos dijeron que la mayor parte de su archivo se había quemado durante la Guerra Civil, por tanto no había documentación, y en el Museo Cerralbo nos dijeron que estaban ellos estudiando la documentación y que de momento no podíamos acceder, así que tampoco. Por tanto, tuvimos que cambiar el proyecto inicial y el título de la tesis. Pues no pasa nada, si en principio lo que pensáis hacer al final no es lo que podéis hacer, el título se puede cambiar. Afortunadamente, pues bueno, en el Instituto de Valencia de Don Juan tuve documentación más que de sobra para hacer la tesis y no hubo ningún problema. Sí que es verdad que siempre es mejor elegir un tema concreto que se pueda acotar fácilmente para poner unos límites claros desde el principio y que la investigación no se vaya de madre, por decirlo de alguna forma. Plantear el objeto y los objetivos es también algo que es bueno hacer al principio. Es bueno sentarlo y escribirlos para así poder hacer un índice y comenzar la investigación de una manera más estructurada. Puede que en principio estéis completamente perdidos, no sepáis lo que os vais a encontrar, pero si os sentáis y pensáis qué es lo que quiero hacer con la tesis, dónde quiero llegar, qué quiero estudiar, esos objetivos salen prácticamente solos. Luego ya pues habrá tiempo de completar el índice, de cambiarlo, porque no hayáis conseguido algunos objetivos, porque ya habéis encontrado otras posibilidades mejores, bueno, eso no hay problema. Por si aún no lo conocéis, os voy a presentar el Instituto de Valencia de Don Juan, que es una fundación privada creada en 1916 por Guillermo de Osma y Adela Krug, como un centro dedicado a la investigación de la historia, el arte y la cultura de España a través de las colecciones artísticas, arqueológicas, documentales, bibliográficas, numismáticas, aquí no he puesto fotográficas, pero también, que el matrimonio había reunido durante su vida. Como es una institución privada, hay que pedir permiso a un patronato para poder realizar la investigación, y yo la primera propuesta que hice me la rechazaron. Así que segundo chasco con la tesis. Pero bueno, no me rendí, hice otro proyecto con más ejemplos, más bibliografía, beneficios para la institución, cartas de recomendación, y al segundo intento ya aceptaron mi propuesta de investigación. Así que lo que yo hice fue localizar toda la documentación sobre las piezas andalusíes que hay en el museo de esta institución y que se encuentra almacenada en unas cajas que están en la biblioteca, sin ningún tipo de organización archivística, solo están clasificadas según el material al que hacen referencia. Por ejemplo, está la caja mármoles, en la que están los mármoles andalusíes, pero también están los góticos, los renacentistas, hay otra de marfiles, otra de cerámica califa nazarí. Hay documentos que no están donde deberían de estar, pero bueno, pues entonces lo primero que yo hice fue revisarme todas las cajas, seleccionar la documentación que tenía que ver con las piezas andalusíes y digitalizarla. También digitalizamos las fotografías que había de las piezas en una segunda fase y bueno, entonces, como veis, lo primero que hice fue una fase de recogida de información y de datos. Una pregunta, además viene un poco al libro también para hacer la investigación. ¿La digitalización la hiciste tú misma? Sí. ¿Con tus recursos? Con mis recursos, cosas, ¿no? Sí. Para esta primera fase hice una base de datos inicial muy sencilla, un Excel, tampoco hace falta más en un principio. Con los siguientes campos pues está el número de escaneo, es decir, el número que el escáner da automáticamente a cada fichero gráfico, la caja en la que se encontraba, si tenía una cara o si tenía verso y reverso. Número de hojas es, un documento puede tener varias hojas y cada hoja es un fichero gráfico diferente. Si forman unidad documental, esto es porque yo cuando abría las cajas veía que había algunos documentos que estaban unidos de alguna forma, también había que indicarlo de alguna manera para después. Como fecha, autor, lugar, dimensiones, si tenía fotos asociadas o no, porque las fotos se hicieron en una segunda fase, la digitalización de las fotos,
Y bueno, un campo de observaciones, pues lo típico, para apuntar cualquier cosa que fuera viendo, o el idioma en el que estaba, si ya detectaba una tipología documental. Estos datos pues lo que pretendían era un primer control sobre los documentos, empezar a hacer comparaciones, establecer similitudes, por ejemplo, pues ver qué autores había, en qué fechas los movíamos más o menos, pues un primer contacto con estos documentos. Revisando esta documentación decidimos centrarnos en los mármoles, los marfiles, la cerámica y los metales andalusíes y excluimos de la investigación las maderas y los vidrios porque no encontramos una documentación, apenas había nada, es que no encontramos nada, vamos. Los tejidos que ya habían sido estudiados previamente, las monedas que estaban siendo tratadas en otro proyecto de investigación y los manuscritos que también habían sido estudiados previamente. Se puede hacer esto, decidir qué eliges y qué no para investigar, pues sí, siempre que exista una razón y siempre que se justifique adecuadamente en la metodología, sí se puede hacer. Simultáneamente comenzamos la búsqueda bibliográfica sobre el instituto, sus fundadores, en nuestro caso sobre la relación de la documentación con el arte y la arqueología. Y bueno, este material nos servía también para empezar a presentar comunicaciones a congresos. ¿Cómo era mi sistema para esta fase? Pues bueno, yo trabajo en Word, pues me apuntaba en Word el nombre en negrita el título del artículo, de la revista o del libro, ya normalizado, tal y como iba a ir después en la bibliografía para solo hacer copia-pegar al final. Y bueno, a continuación pues iba copiando todo lo que me parecía interesante de ese capítulo, ese artículo, haciendo referencia al número de páginas siempre. Y bueno, a veces incluso copiaba párrafos enteros. No pasa nada porque una vez que tienes toda la información sobre el mismo tema, tú haces tu propio texto. Siempre citando, está claro, pero... Y bueno, este es mi sistema. Hay quien es capaz de hacerlo directamente según lee. Pues bueno, el mío es un poco más lento, pero cada uno tiene su forma de hacerlo. Herramientas para búsqueda de bibliografía, pues yo creo que no hace falta que nos centremos aquí en ello, porque todos sabéis, pues bueno, están los catálogos de la Biblioteca Nacional, de la Complutense, el CSIC, Revium, Dialnet. Y para mí fueron muy útiles Internet Archive y HathiTrust, porque tienen muchísimos libros, monografías, artículos antiguos digitalizados. Además, las cosas más extrañas del mundo, como catálogos de subastas, es realmente útil Internet Archive sobre todo. La siguiente fase fue la transcripción de documentos, que además de ser un anexo de la tesis, me permitió también comenzar a leer todos los documentos y trabajar en Word con ellos. Esto que te permite, pues yo como no los tenía ordenados porque las cajas no estaban ordenados, pues los iba ordenando en el Word, cortando, pegando, y luego una vez impreso pues puedes ir subrayando, tachando, apuntando cosas al margen. Esta transcripción la hice adaptando las normas de la Comisión Internacional de Diplomática, y digo adaptando porque, bueno, yo prefería hacerlo en letra redonda que en cursiva, porque la cursiva a los ojos era una pesadilla, me terminaban los días con un dolor de cabeza impresionante. Y bueno, las abreviaturas al final yo tenía principalmente documentos de finales del 19 y de la primera mitad del 20, así que son por todos conocidos. Y bueno, además necesité crear una especie de fórmulas pues, para indicar si había un dibujo, un calco en el documento, o por ejemplo si aparecía un texto en taquigrafía, como es este caso, que a pesar de que consultamos a una experta no logramos descifrarlo. Entonces, esto había que indicarlo también de alguna forma en las transcripciones. Para el árabe utilicé las normas de la Escuela de Estudios Árabes Madrid-Granada, y bueno, la bibliografía pues yo elegí las normas UNE, pero cada uno puede elegir lo que quiera. La importancia aquí es eso, seguir las normas, es decir, a ver, de hecho en el primer caso que he adaptado unas normas, hay quien puede considerar que esto está bien o que esto está mal. Yo lo expliqué todo y lo argumenté en la metodología, y bueno, así puede pasar, en cualquier caso.
el sistema que sigáis, las normas que sigáis, el criterio que sigáis, lo tenéis que plantear al principio y seguirlo siempre. Es mejor hacerlo al principio que no decir al final, bueno, ya normalizaré, ya haré todas las citas bibliográficas iguales. No, eso hay que hacerlo desde el primer momento, porque si no acaba siendo una pesadilla. Por eso es bueno, antes de sentarse, elegir qué criterios queréis seguir para tenerlos siempre presentes, para hacerlo siempre igual. Porque si andáis cambiando de uno a otro, puede que en algún momento se os olvide una cita bibliográfica y puede que el tribunal se dé cuenta y os digan, oye, esto, y al final es un fallo menor, pero que desluce el resto del trabajo. Yo también diseñé un sistema de gestión documental que vinculaba la pieza del museo con los documentos que había generado y la bibliografía que existía al respecto. No os voy a hablar de ello, pero sí, como todos sabéis, porque supongo que habéis dado diseño y gestión de base de datos, es la importancia del diseño inicial, el que hacéis previamente. ¿Qué tablas va a tener vuestra base de datos relacional? ¿Qué campos va a haber? ¿Y cómo se relacionan esas tablas entre sí? Eso es lo más importante. Yo en mi caso, pues primero lo hice en Access, que me vino bien para ver fallos, para ver la estructura, para hacer las primeras pruebas, y después lo hice en PHP. Así que fue un error porque trabajé 2 veces, pero bueno, pues también son cosas que pasan a lo mejor por no haberlo pensado bien desde el primer momento. Una vez transcritos los documentos y recogida la bibliografía, al menos una parte, porque después veréis que van saliendo nuevos hilos y tenéis que ir a consultar más cosas, comienza la redacción de capítulos. Volvemos a lo mismo, la importancia de normalizar. Mismo cuerpo, misma letra, las citas igual, las referencias bibliográficas iguales. Lo mismo, si insisto, elegid un sistema desde el principio y seguidlo siempre. También es muy importante cuidar la redacción. Es verdad que hay gente que tiene más facilidad y gente que menos. En mi caso, pues yo escribía todo el texto y una vez que lo tenía escrito me lo volvía a leer intentando ser lo más objetiva posible para ver si se entendía o no se entendía, porque todos sabemos lo que queremos poner, pero luego a lo mejor no es lo que hemos puesto. Y también tenía mucho cuidado de no repetir palabras para que la lectura fuera más amena. Mi recomendación es que utilicéis frases cortas, sin demasiadas subordinadas, porque el texto de la tesis ya es lo suficientemente denso, con mucha información, complicado. Pues hacerlo más comprensible siempre se agradece. Para los sinónimos, pues bueno, yo utilizaba diccionarios de sinónimos, está el de Word, pero yo solía utilizar Word Reference, que no sé si lo conocéis. Es muy cómodo porque según estás escribiendo, pues bueno, entras un momento en la web y te permite ir saltando, por ejemplo, no sé, pues te da distintas opciones y te permite ir saltando de una a otra. Además te las va separando por acepciones también. Para mí es un sistema muy útil que sigo utilizando. Otro aspecto son las imágenes, que tienen que ir siempre con su pie de foto, con la información necesaria y siempre en relación con el texto. No tengo aquí, pero bueno. ¿Y qué más? Pues una vez que ya tenéis hecho el cuerpo de la tesis, quedan los capítulos que más o menos todo el mundo tiene que hacer, que son el estado de la cuestión, que hay que hacerlo al principio para ver qué es lo que ya se ha publicado. Y bueno, yo al final incluí el apartado fuentes, que es de todo lo que has consultado, qué es lo que realmente te ha sido útil, qué es lo que más has utilizado. Además también se puede crear un apartado de fuentes personales si por ejemplo una entrevista con algún especialista os ha sido de gran ayuda para la redacción de un capítulo. ¿Qué más tenemos? Pues quedan ya los resultados, las conclusiones, la metodología y la introducción, que yo recomiendo que os creéis también un archivo Word, bueno, el procesador de textos que utilicéis desde el principio con esos nombres y que vayáis escribiendo las ideas que os van surgiendo según vais avanzando con el desarrollo de la tesis. Esto es muy útil, aunque sean ideas inconexas, sin ningún tipo de orden, ya habrá tiempo de articular un discurso con ellas, pero desde el principio que lo vayáis apuntando.
La bibliografía no me voy a centrar porque es algo de lo nuestro y creo que ya todos lo sabemos. Y bueno, el índice. Es importante no confundir resultados y conclusiones porque son cosas distintas, pero a menudo cuesta diferenciarlos. Tenía hecho esto, pero no me voy a centrar para no detenerme demasiado. Un ejemplo de la diferencia, porque prefiero pasar a la metodología, que es un capítulo muy importante. En eso explicar todo lo que habéis hecho y cómo lo habéis hecho. Por ejemplo, yo he escrito el proceso, las normas seguidas, los problemas que había tenido, hice un pequeño resumen de cada epígrafe de la tesis. Y es importante cuidar mucho este capítulo porque es uno de los primeros que el tribunal se va a leer y además con más atención. En la introducción yo creo que casi siempre es uno de los últimos capítulos que se cierra de la tesis. Tal vez os lo han mandado a hacer antes vuestros directores, eso depende. O a lo mejor solo habéis ido tomando notas, como os he dicho, pero en cualquier caso, una vez que ya tenéis el cuerpo de la tesis hecho, podéis guiar al lector con esa introducción. Es muy importante incluir la justificación del trabajo, es decir, por qué he elegido este tema y cuál es su interés. Esto también lo podéis desarrollar un poco más en la metodología. Y bueno, yo aquí os he puesto el índice definitivo de mi tesis. Hay que incluir todos los epígrafes y subepígrafes que haya en la tesis para facilitar después la búsqueda de información a los lectores. Y bueno, pues yo tenía diferentes bloques. También hice, por ejemplo, hice la bibliografía separada, una general y una específica, porque tenía diferentes aspectos que podía ser interesante. ¿Comentada? ¿Hiciste la bibliografía comentada? ¿No? ¿Alguno suena que recomienda o no? Esta es más o menos el estado de la cuestión, supongo, ¿no? Sí. Ahora comentaba. La bibliografía comentada se suele hacer cuando los trabajos son sobre bibliografía. Cuando las tesis son sobre bibliografía, la comentas. O tienen una base bibliográfica importante. Si no, tú en el estado de la cuestión comentas la bibliografía. Porque tú habéis incorporado, Lara, lo has dicho, una parte dedicada a fuentes, donde sí que hacía un comentario más destacado de las que tenían un resultado. En el punto 1 del índice, en el apartado general 1 del índice, de la página 7, verás que pone estado de la cuestión, pero pone estado de la cuestión, punto, fuentes. Entonces, del estado de la cuestión, cuáles han sido tus fuentes, y ahí comentas la bibliografía. Esto ha sido interesante, por esto trata de aportar contenido con la apreciación, con el enfoque. Incluso, pues, que es una cosa que no se hace en las tesis. ¿Puedo hablar? Sí, por supuesto, vamos. Una cosa que no se hace en las tesis y que a mí me encanta que hagan es cuando cogen una fuente y dicen esta fuente ha sido penosa. Claro, porque contradice a 4 autores y además despista. Y además da estas indicaciones y eso no se hace y se debe hacer porque es crítico. Si no, queda para la historia gente que no tiene ni idea de lo que escribe y lo escribe. Y es muy importante que en una tesis tú digas, este señor que publica tal cosa y tal artículo está llamando a esto tal de tal manera y no es así. Y nadie se lo ha rebatido. Entonces tú, claro, y ahí sí quedas un golpe en tesis, y otra cosa es otro planteamiento. Bueno, y aquí os puedo contar que uno de los primeros capítulos que escribí, que fue del cuerpo de la tesis, ya había hecho un poco antes las biografías, entonces, pero bueno, el cuerpo de la tesis fue uno de los más complicados, había un montón de documentación, muy lioso, de verdad me dejé la piel, y cuando se los presenté a mi directora, que era el primer filtro, me dijo que no estaba bien enfocado y que no servía y que no. Y claro, me quedé diciendo, no sirvo para esto. No, pues bueno, ella me dio unas pautas, me dio otro enfoque y lo volví a hacer. Lo volví a presentar, le gustó mucho. Pero es que eso fue al principio, pero es que al final de la tesis, otro de los que yo había querido hacer porque me interesaba un montón, cuando me planteé con la bibliografía, me encontré totalmente perdida, no sabía cómo enfocarlo, yo no sé si porque era verano, si estaba ya agotada, si... No supe cómo enfocarlo y se lo volví a presentar y me dijo que era muy flojo, que no estaba a la altura del resto de la tesis. Así que volví a coger y volví a empezar a hacerlo, lo retoqué, lo di otro enfoque y bueno, también le gustó.
¿Por qué os cuento esto? Porque precisamente el tribunal me dio la enhorabuena por esos 2 capítulos, es decir, los 2 primeros que me tiraron para atrás, en lugar de desanimarme, no, me lo tomé como una motivación personal, trabajé más en ello, los enfoqué de otra manera y al final salió algo muy bueno. Bueno, nada más que lo diga yo, pero vamos, si el tribunal te lo ha reconocido, es decir, más que gracioso porque son 2 de los que me tiraron, o sea, los 2 que me tiraron. Y bueno, esto un poco por enseñaros el índice y vamos a la defensa. Yo creo que es muy importante elegir un buen tribunal, un tribunal que tenga algo que decir sobre tu tesis, no solo que te dé la enhorabuena, porque de tus comentarios, de sus críticas, depende que la publicación final de la tesis sea lo más completa, lo más exacta, es decir, el mejor trabajo posible. Si el trabajo previo lo habéis hecho bien, con seriedad y dedicación, no tenéis por qué tener miedo a la defensa. Al fin y al cabo, como se suele decir, sois los que más sabéis sobre vuestro tema de investigación. Por supuesto que habrá críticas negativas y positivas, pero es que hay que ser consciente de que la perfección no existe, de que vuestro trabajo va a tener algún fallo, algún error, algún punto en el que el tribunal no esté de acuerdo, alguna rata seguro. Vamos. Entonces, todas las críticas que os haga el tribunal son para bien, son para que mejoréis, para que el trabajo final, cuando lo publiquéis, sea el óptimo. No os lo toméis a mal, no os llevéis malos ratos, porque siempre va a ser para mejorar. La defensa al final es una exposición de lo que habéis hecho, no da tiempo a desarrollar nada, pues precisamente porque no hay tiempo y porque ya se lo ha leído el tribunal. Y ¿Puedo bueno, preguntar una cosa? sí. ¿Cuánto tiempo es de defensa? 20 minutos, media hora. La media son 20 minutos, pero si pasas de 20 no pasa. El tribunal Bueno, no te sí. va a decir corta, Alrededor. pero más o menos 20 minutos. Si te tiras un par de horas, el tribunal va a decir, tírate por la ventana, y ellos también. Pero sí, 20 minutos me lleva. Bueno, he puesto el ejemplo del PowerPoint de mi defensa para que, pues eso, para explicar lo que yo hice, que fue una introducción, sobre todo con la justificación del tema, el objeto de la investigación, los objetivos generales, los objetivos específicos, la metodología seguida, el estado de la cuestión, las fuentes, que es lo que hemos dicho de toda la bibliografía que hay, que es lo que ha sido más útil. El desarrollo, que vamos, es simplemente los principales puntos del índice sin desarrollar nada porque es que no da tiempo. Y los resultados, que yo aquí aproveché para poner un ejemplo de lo que había hecho. Pues hice las reconstrucciones historiográficas de las piezas y elegí esta, que además era como la más llamativa por tener algún chascarrillo por ahí. Y me servía para exponer todo lo que había hecho, porque a la vez iba contando las tipologías documentales que había. Como veis, ni una sola ilustración está desenfocada, como suele pasar en el 80% de la presentación, porque como la imagen no cuenta, cuando el tribunal lo ve, ¿qué quería usted decir aquí? No lo vemos, ¿no? Es absurdo, ¿no? Y también me servía para contar la base del programa. Te quería preguntar, perdona. Tú hiciste una presentación, supongo que en papel, la tesis. Toda esa base de datos también la adjuntaste en documento digital. No, Fue tu herramienta de trabajo, ¿no? Lo expliqué y puse unos pantallazos. La tesis no va nada que tenga que ver con toda nada, o sea, pues tú, que forme parte del contenido, pero si no forma parte del contenido, tus herramientas las cuentas como método de trabajo. Pones un ejemplo al explicarlo, o un ejemplo cuando tú haces la introducción o la metodología, ¿no? Pero como ilustración, ¿no? Simplemente como ilustración, nada más, porque es tu herramienta. Fíjate, sería el mismo caso que si tienes que decir, he ido 14 veces a la Biblioteca Nacional, de las que 7 he encontrado tal, y tú tienes cada no, pero no sabía si al que construir una base de datos además a priori parece bastante compleja y exhaustiva. Se sería explica la yo lo metodología, expliqué se todo, explica. Claro, si tú además Y apoyas cómo se relacionaba un campo Sí. con otro, Claro. pero porque yo era un aspecto, no era la de Claro, primera no de era- trabajo, sino No elaboras un catálogo en sí, entonces, ¿no? Claro, es que en mi caso tengo que presentar un catálogo bibliográfico, ¿no? Y yo, en principio, tendría que ser en papel.
No sé si además Sí. se debería presentarlo. Un ejemplo, sí, y una referencia de qué has utilizado, qué campos has utilizado para montar el catálogo, eso sí. Eso sí, pero no va en formato. No. Siempre Puede puede poner en un No. anexo incluso capturas de pantalla o así para explicarlo, pero no es necesario. Le dará igual que sea un Access, que sea un Excel, mientras yo lo presente como toda la ficha bibliográfica y yo haya encontrado los datos para hacer los índices Claro, porque como yo quería, ¿no? tú utilizas la herramienta que te interesa. Fíjate que a veces se dice, por ejemplo, no ahora esto. Utilicé un Excel que es suficiente. No es suficiente. Excel es una maravilla. Es una maravilla. O sea, la gente dice, Excel es suficiente. Vamos, hay programas informáticos que cuestan muchísimo dinero que no llegan a Excel ni de coño. En cuanto a contenido, posibilidades, tablas, retablas, búsquedas, sumas, restas, multiplicaciones, valores. Y entonces, tú lo que sí tienes que hacer siempre, te va a ser fenomenal, es lo que tú utilices, tú lo justificas. Si solo quiero, por ejemplo, reproducir, vamos a ponerlo en las fotos, ¿no? Reproducir fotos en 10×15 y yo tiro todas las fotos en RAW, que hablábamos de fotos, y tengo 700 megas, 30 megas, 40 megas. Tú dices, quiero utilizar todas son JPG para hacer esto. Entonces nadie puede rebatirlo. Pues lo que tú quieres hacer para lo que quieres hacer, lo que usas. Ya está. Nada más. Y bueno, las conclusiones, obviamente, que es lo más importante. Y después de que hayáis hecho vuestra exposición, habla el tribunal. Hay que apuntar todo lo que os digan, los comentarios que os hagan para mejorar, las preguntas que os hagan, muy importante, porque después podéis contestar. Incluso creo que debéis contestar. Debéis contestar. Siempre con educación, vuelvo a lo mismo. No hay que tomarse a mal las críticas, No sino hay que llevar la contraria al tribunal. pues eso, siempre desde... Salvo que se tenga la razón y se justifique. Desde de buenas maneras, con respeto, contestar a las preguntas o incluso lo que dicen en ellos. Si en algún punto no estáis de acuerdo, pues podéis argumentar, no, yo he hecho esto por esto. Porque al final es eso, es defender tu trabajo. Después, sabéis que hay que salir de la sala, el tribunal delibera y lo normal es que ya seáis doctores. Si queréis ahora hablamos un poco más de la defensa, si tenéis alguna duda me preguntáis y os cuento. Porque para terminar ya, pues bueno, algunos consejitos finales. La tesis es un trabajo a tiempo completo, no son 8 horas, llegan a ser 24. Yo llegó un momento que soñaba con la tesis, y no durante un mes ni dos, durante mucho tiempo. Entonces, si en algún momento veis que la situación os supere, pedid ayuda, familia, amigos, ya. A veces no es suficiente porque no se entienden, pues hay mucha gente que va al psicólogo y no pasa nada, y decir esto es como un tema muy tabú, pero yo no tuve que ir, pero sí conozco a gente que ha tenido que ir. Pues bueno, lo importante es cuidaros a vosotros mismos, que no os supere. Ahora nos damos unos teléfonos de tipo durante el primo 10%. Es muy bueno hacer actividad física, porque pasas mucho tiempo sentado en una silla, los músculos se resienten, y hacer algo de deporte es bueno incluso a nivel mental, porque se te pueden ocurrir cosas nuevas cuando cambias el chip. Hay que tener mucha fuerza de voluntad porque hay que renunciar a muchas cosas, a muchos planes con amigos, y mucha paciencia porque los resultados tardan en llegar. Un sistema, pues es que os marquéis objetivos con plazos fijos, es decir, pues para tal día tengo que terminar tal capítulo. Si lo lográis, pues os dais una recompensa. Os vais al cine, de cena, de compras, de fiesta, lo que más os guste. Algo que normalmente os estéis quitando de hacer. No tenéis miedo a la defensa, pero sí tomárosla en serio. Respetad el protocolo. Tened en cuenta que, por ejemplo, el tribunal va arreglado porque valora este acto académico como algo importante. Decían antes de que la chica iban vaqueros. Es una tontería, pero si el tribunal ha hecho el esfuerzo ellos de arreglarse, presentarse allí, estar allí,
pues también es una forma de mostrarles de respeto y deferencia, porque al final ellos están dedicando su tiempo a estar ahí contigo, pero es que encima antes se han tenido que leer la tesis y tomar apuntes, es decir, es un acto académico como muy solemne, muy protocolario, pero que hay que tomarse en serio. Tened en cuenta que vuestros directores están ahí siempre para ayudaros y orientaros, pero los que estáis trabajando sobre ese tema en concreto sois vosotros. Yo la verdad que he tenido mucha suerte con los directores, también puedo decir que he tenido 2 directores y también 2 subdirectores, que son María y Chema, porque todos ellos me han ayudado un montón en diferentes cosas, en momentos que me he sentido perdida. Es decir, no tengáis miedo a pedir ayuda y consejo cuando estéis perdidos, cuando no sepáis cómo orientar algo. Y bueno, para no alargarme más, de la tesis se sale, se puede terminar, o como a veces dicen, abandonar, porque os van a ir saliendo hilos de los que tirar y que os vais a quedar con ganas de seguir investigando sobre ellos. Mi recompensa es eso, o sea, mi recomendación es que os lo toméis en serio, que lo deis todo de vosotros, que hagáis el mejor trabajo posible, porque la recompensa cuando el tribunal te hace una buena crítica es una sensación única. Va a ser una etapa muy dura, pero la satisfacción personal que te queda a ti, en mi caso fue cuando vi la tesis impresa. Para mí compensó todo el esfuerzo realizado, porque bueno, es que investigar es apasionante, quedaros con los buenos momentos, con los buenos ratos. Pensad que si llegáis a esa etapa mala, todo el mundo la atraviesa y se sale de ahí, y disfrutad al máximo, porque de verdad que puede ser una experiencia apasionante. Y bueno, muchas gracias y a por la tesis. Muy bien. Nada, preguntas, comentarios. Perdona, ¿tú hiciste a tiempo completo? ¿Estabas trabajando o No, te yo dedicaste tenía a beca. todo, ¿no? ¿Y tardaste 3-4 años lo Más. estipulado? Un poco más. Más cuando yo era del plan antiguo, no tenía tampoco fecha. Javi, dedicarte Bueno, sí. al 100%, tardaste más de 4 años. O sea, tampoco sé Sí, qué volumen de documentación has manejado, eso es verdad, no sabemos hay un poco de Claro, esa es cifras una o... pregunta. ¿Qué volumen, por ejemplo, de documentos trabajaste? Bueno, pero 2000 y pico. También la experiencia nuestra, Sí, sirve para recordar. por ejemplo, en mi caso, pero puede ser el caso también de Juan Miguel, yo no estuve 24 horas, yo trabajaba durante todo el día y la tesis la hacía por las noches. Entonces la saqué en 3 años, pero que también, es decir, yo me marqué ese tope, pero es decir, si tienes, estás full time, pues estupendo, porque estás muy centrado y estás en lo que estás. Pero si no estás full time, también es muy bueno, porque para mí el tiempo que no estaba con la tesis era tiempo para oxigenarme, era tiempo para inspiración, porque a veces estás metido en el tema y llega un punto que no ves y que no sale, y de repente dices, bueno, ahora tengo que cortar porque me tengo que ir a otra cosa. Y entonces ese espacio decía, ya lo veo. Y cuando volvía, pues realmente salía a lo mejor del atasco en el que estaba. Entonces tampoco es un inconveniente, evidentemente te tienes que planificar el trabajo en cualquier caso, si estás full time como si no lo estás. Tienes que planificarte muy bien tus tareas y aprovechar muchos tiempos muertos, los tiempos del transporte. Pues coge y dices, pues tengo un par de articulillos que me quiero leer, uno a la ida y otro a la vuelta. Pues lees cositas y tienes que aprovechar y sacar el tiempo, pues todos esos ratillos que dices, bueno, pues lo aprovecho para cosas que no necesito una concentración extrema, pero que necesito leer, puedo tomar unas notas. Entonces, bueno, pues te va organizando el tiempo. Entonces, en ese sentido, para mí, por ejemplo, era una ventaja no estar full time con la tesis porque a mí me pasa con trabajos menores. Escribes un artículo y te atascas y te bloqueas y tal, y entonces como estás en mil cosas, pues a veces cuando cortas resulta que te viene la inspiración y sales de ese atolladero. Y eso también por el tema, por ejemplo, yo tuve que estudiar árabe, que eso también me llevó tiempo, aunque sea poquito. Los colaterales que hay, que son también adicionales. Claro, y la parte
artística y todo eso era también manejar una bibliografía La que no había. ley. La parte artística alrededor, creo que la ley. Pero la digitalización me llevó mucho tiempo, porque también tenían unos horarios muy estrictos. Desplazamiento, supongo también, porque yo no sé si eres de Valencia o fuiste aquí. No, está en Madrid. Madrid. Está en Madrid, vale, ya. Sí, sí. Bueno, yo cuento además con desplazamiento geográfico, ¿no? Claro. Tienes que irte Sí, sí, es al lugar a importante. hacerlo. Y al final dices, ¿cómo es posible que esto me lleve tanto tiempo? Sí, lo tienes que contar, pues eso, con los horarios en los que la institución está abierta, porque a lo mejor tú dispones de todo el día, pero la institución abre de 9 a 2 y a las 2 se acabó. Y entonces tienes también que depender, en muchos casos, cuando nosotros hicimos la tesis, lo de internet brillaba por su ausencia en muchos casos, y yo tuve que venir a Madrid un montón de veces a la Biblioteca Nacional a consultar las tesis doctorales, porque ahora cualquier tesis la tienes accede directamente a ella, pero tenías que desplazarte para consultar todo, libros descatalogados, que solo lo podías encontrar. Entonces, en ese sentido, hay ventajas, pero a lo mejor hay documentación, como el caso de Lara, que es imposible localizar en otros sitios. Eso ha sido más negativo que a veces. Era mucho más positivo tener que moverte. Porque te ayudaba mucho a solventar problemas y aprendías a solventarlos. Incluso institucionales, en burocracia, en administración y todo esto. Y ahora tienes el acceso a internet, puedes hacer un trabajo sobre prensa con la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional sin moverte. Y lo otro era mucho más, mucho más motivador. Ir a la biblioteca, moverse, buscar una publicación, esa publicación te remitía a otra, cambiabas de escenarios, conocías a los expertos de foto, al experto de prensa, al experto de tal. Toda esta gente te va dando ideas, muchas. Te iba a decir, pues mira, yo lo haría así, lo enfocaría, nos interesa esto, que tú no lo ves, y te dicen, pues interesa más este tema, interesa más este asunto, algún investigador ya está haciendo lo que tú, y tú puedes estar aislado, te lo están Sí, el haciendo contacto paralelo. externo te viene muy bien, porque te da muchas ideas. De otro modo, tú estás en casa con internet, otra lo parte, usas, claro. lo comes, pero no tienes a lo mejor feedback de... La otra parte es que rápido al grano y si buscas algo no pierdes tiempo, que es una meta también. El tema, adelante, sí tengo mis dudas. el tema de la justificación, porque yo aquí ya con el TFM tuve un montón de problemas. ¿Va en la introducción? Sí, O sea, la introducción. Cuando tú haces la introducción general tiene un punto, cuando tú abres el punto 1 es introducción como el nombre genérico, pero luego puede haber un epígrafe 1.1, punto 1.1, que sea justificación. pero la justificación no existe como tal. No, pero tú lo metes en la presentación y en la presentación lo puedes meter dentro del epígrafe primero. Y sin necesidad de llamarle justificación, puedes decir, por ejemplo, donde dice, ¿ves que dice introducción? Pues tú podrías decir introducción y el 1.1 sería presentación y justificación. Y llamarle así, que realmente es lo mismo. Pero si tú dices 1.1 introducción, lo abres más y metes la presentación, justificación y todo lo que tú quieras. El punto de partida puede ser la justificación. Pero hay un vacío en este sentido, en esta temática, y eso ha sido el punto de partida de esta... En las tesis científicas se suele decir hipótesis, pero luego se utilizan en las humanidades y ciencias sociales, se ha utilizado después, pero la hipótesis se utilizaba todas en ciencias. Hipótesis. Si tú sumerges un líquido vamos a demostrar. Y hay gente que lo utiliza, me pone introducción, justificación tal e hipótesis. Nuestra hipótesis es y ahora lo voy a demostrar. Pero claro, es que hay tesis que no tienen hipótesis. Esta tesis no tiene una hipótesis, entonces ¿por qué tienes que partir de una hipótesis? Es una investigación sin que tú tengas un punto de partida. El único punto de partida es que ahí hay unos documentos y vamos a ver si hay cosas dentro, pero es que eso es una hipótesis que en general es global. Pero tú puedes titularlo presentación y justificación. Haces una presentación del tema y por qué. Y justifico este tema por esto, porque tengo este punto de partida, en tu caso, que va más a lo científico. Científico no en el sentido de lo científico global, sino científico de ciencias, en esa parte de materiales y demás. Tú ahí puedes decir, justifico mi trabajo porque leído tal, que se indican en las fuentes, en tal, planteamos lo siguiente. Luego tú justificas por qué lo haces y lo voy a explicar. Lo más importante de todo lo que ha dicho
aparte de que su tesis será presentada a premio extraordinario, no, tú decides, los directores apoyan. Aparte de eso, lo más importante es que cuando tú vayas a hacer algo en el método, digas lo que vas a hacer y cómo lo quieres hacer, y ya está. Hagas lo que hagas, si tú justificas en el método que has utilizado, lo has hecho de esta manera, por esto, ya. Y eso se lo tiene que dar a todo el mundo. Lo decides tú y hago lo que te da la gana en base a esto. Si lo explicas, como bien he dicho, si tú lo explicas, nadie te puede llevar la contraria. Ahora, si tú dices el método que he utilizado es este para conseguir esto, y no has aplicado ese método, y encima no es lo que quieres hacer, estás perdido porque te verían por todos los lados en la tesis hacia agua. Y no penséis, esto está muy bonito, y hay otra cosa muy interesante, hablo del tribunal, no penséis que esto está hecho, todo el mundo pensará, joder, las tesis, buscas un tribunal de amiguetes. Bueno, yo he estado en tribunales de amiguetes míos, para no meter a nadie, y que ahora se han cargado la tesis. Se la han cargado significa que puedes tener una tabla, no tienes por tener un sobresaliente ni un laude. Entonces, lo de buscar un tribunal que sea realmente serio, el 80-90% de los profesores no. De acuerdo con el director, tú puedes proponer a algún profesor, a lo mejor tú has investigado. Que tú hayas conocido, ¿no? Sí, Que hayas leído. Para ti, tú has leído a un investigador o a un profesional que es un referente de la materia. Y entonces es una persona quiero que esté esta persona que es la que más sabe. Que esté esa persona, porque su opinión, su valoración, te interesa. Tú puedes proponer. Y generalmente esas personas son las que no van a ir a hacer sangre en la tesis, sino que si tienen algo que enseñarte, te lo va a enseñar antes. Si tú le has preguntado, te lo va a decir antes. Porque en el caso de Lara buscamos a los mejores especialistas. Bueno, casi siempre lo hemos hecho en mis tesis, al 100%, a los mejores especialistas. Recuerdo a Federico Ayala, que buscamos a la de... ¿Cómo se llamaba el chico este? El marido de Mariana. Valentín. A Valentín, Francisco Valentín, que era una tesis complicada sobre el libro electrónico y el repaso del libro electrónico, que es un trabajo maravilloso. No creo que haya nada como eso. Buscamos al máximo especialista en Salamanca sin conocerle personalmente. Yo había hablado con él 2 o 3 veces por teléfono. Y aceptó venir por el tema. Hizo una valoración extraordinaria. Y María Jesús Viguera, que era la máxima especialista en el tema, que ella le tenía terror, dice, me va a brear. No, es una persona que te va a hacer la valoración de tu trabajo. Todos los tribunales, generalmente, si se hacen bien, se hacen con la idea de que hagan una valoración positiva de la tesis, pero haciendo la crítica que tengan que hacer si está mal. Como ellos han hecho tesis y como ven la diferencia, la edad, el tiempo, lo que ha transcurrido, lo van a poner en valor enseguida. Pero además, si el director de tesis da la evaluación, esos trabajos, a las personas que de verdad saben, cuando tú haces la evaluación externa, lo mandas a externo, os lo van a evaluar los externos. Si se mandan 2 evaluadores que entienden del tema, te lo van a corregir, pero bien. Eso significa que tú vas a ir con una seguridad absoluta, porque si tienes 2 evaluadores externos serios, no va a hacer agua la tesis, no puede hacer agua. Aquí hay problemas de cuando los doctorandos son complicados, los doctorandos, no los profesores, hay un problema de respeto a uno mismo. Es decir, las tesis doctorales tienen una función y un valor. Eso sí que lo hemos querido transmitir. Si tú haces una tesis doctoral, te tienes que respetar a ti mismo, tú tienes que aportar algo, si no, es absurdo hacer una tesis donde estás recopilando material, hacer recintos, enterarlos porque te van, no solo a brear, sino que tiene sentido. Si quieres tener el título de doctor, pues negociarlo con alguien que sea chapucero, pero no es el caso, en el 90%, el 94% no es el caso. Por eso, cuando empiezas con una cosa y vas eliminando esto no me vale, esto no me vale, esto se trata, pues tú tienes que ser serio, tanto el doctorando como el responsable de la tesis, para decirle, como le dijo, este capítulo no vale, este otro capítulo no vale. Y se lo estás diciendo a alguien que tiene un nivel sobre de 0 a 10, casi 10, o 10. No se lo estás diciendo a alguien que tenga un 7. Porque si tienes que decirle a alguien de 7 que su nivel no vale, probablemente es mejor, como yo he hecho en algunos casos, en 2 o 3 casos, que usted no haga la tesis, no merece la pena.
Es difícil decir eso, pero depende de lo que tú veas que tienes que hacer en cada caso. ¿Cómo ves eso? Pues cuando tienes el primer capítulo. Yo he tenido alumnos en las clases que esa prepotencia de estar por encima de cualquiera, no del profesor, la prepotencia de estar por encima de cualquier otro compañero, y luego pues digan, lo hago ya en las clases. Pero toma, ¿quieres que te dirija un trabajo de fin de máster? Toma, escríbeme aquí, dónde naciste, pero me lo escribes en 3 líneas. Lo leo y digo, no te puedo dirigir el trabajo, no sabes escribir. Es un problema. Porque dice, hay que saber el contenido y hay que saber continente. Continente para exponer cualquier cosa es clave. Es clave. Ayuda mucho las comunicaciones. Es verdad. Efectivamente, por eso se hace este proceso y se dice Pues participa. Claro, tú ya has asustado. un parque la cosa, digo, no lo puedo creer, la verdad, pero empiezas ya a ver un poco lo mal que, o sea, lo fácil que es a veces, no, lo que tú has dicho, lees, y sobre lo que leo digo, si es que esto puedo resumir en 2 líneas más, y cada vez lo puedo resumir más, y cada vez lo puedo resumir Pues más. lo haces. Y cuando logras dices, bueno, ahora esto ya Claro, sí, lo haces. queda... Pero tú no creas que eres tú, no, sino toda la comunidad científica. Yo he presentado artículos hasta hace muy poquito tiempo que me han tirado. Y cuando te han tirado un artículo con argumento, porque tú lo has hecho deprisa, corriendo, porque dices, tengo que hacer esto, y lo lees y te dicen por qué han tirado el artículo, y tú lo lees y dices, lo puedo hacer perfectamente, tienes razón. ¿Que te cabrea que te lo tiren? Claro, obviamente, pero si te dice, tiene usted 4 faltas, erratas y no sé cuánto, en 3 líneas, y tú dices, joder, me he comido 3 veces la M. Es una chorrada comerte 3 veces la M, pero te da la idea de que lo has hecho para quitártelo de encima, y te dice, hágalo usted bien, que no es que no sepas hacerlo, ¿no? Hágalo usted bien, que lo sabe hacer, y ya está. Y no pasa nada, y lo haces bien. Ese es el tema. Elegir un tema y trabajarlo, nada más. Yo creo que lo mejor es una corrección. Yo lo he vivido con la comunicación esta última, que igual me dolió en el alma ya la segunda vez que me dijeron que no, que tienes que resumir esto. Ya me rendí incluso y dije, mira, no puedo. O sea, no soy capaz. Pero soy pasa capaz. por la abierta, ¿no? Y al final lo hice y después ves el resultado y dices, claro, tú no lo ves desde dentro. Y ya está, lo imprimo y lo vuelvo a leer. Pero Porque así es todo el mundo. Pues El se lo pasan último todos mail los familiares para que vean. fue decir, no puedo. O sea, Sí, me sí, siento sí. incapaz ya de darle una vuelta a esto, ¿no? Sí, sí. Y luego quedó tan... Pero que sí que pudiste. Sí, sí, sí. Eso No, es. pero no solo pude, sino que algo que yo no veía al principio, dije, oye, qué bien ha quedado gracias a estas 2 negativas, porque no fue una, fueron 2. Son filtros y tampoco son negativos en general. Sí. Son filtros para que te dicen cómo el que lee quiere ver eso de manera que lo entienda y es muy interesante lo que usted dice, pero no entiendo nada. Es así. Entonces tú dices, haga usted por el que yo lo entienda y nada más. Tienes que hacer por el que lo entienda. El trabajo es, en realidad, si habéis visto el índice, habéis visto las subdivisiones que tenía, que es un caso muy especial, que apartado 1, apartado 2, apartado 3, apartado 4, bueno, pues cada uno de los apartados era susceptible de ser publicado. Si lo todos eran artículos, todos. Porque está trabajado de forma que cada tema que te interesa, te centras en el tema y lo trabajas, lo pules, y lo metes donde tenga que encajar. Lo trabajas, lo pules y lo metes donde tiene que encajar. Teniendo 4 apartados generales, tú lo vas encajando. Divide y vencerás. Eso que ha comentado Juan Miguel, bueno, y que lo ha comentado Lara desde el principio, es decir, primero que el tema te apasione, eso es lo primero, porque la tesis no es un trámite de nada, la tesis se hace porque uno le gusta un tema y quiere disfrutarlo, ¿no? Entonces, yo la verdad no viví ninguna crisis y recuerdo la época de la tesis la más feliz de mi etapa académica, porque realmente estaba haciendo algo que me encantaba, arañando ratos de donde podía, pero disfruté muchísimo y tiene sus pequeñas recompensas, pues porque cuando estás trabajando y ese día haces un descubrimiento, eres la tía más feliz del mundo. Entonces tiene muchas recompensas. Lo que pasa es que bueno, la última etapa es siempre muy angustiosa porque tienes que maquetar, porque tienes que tal, porque tienes que imprimir, porque tienes que entregar, porque pero bueno, es la parte burocrática. Pero la parte que depende de ti, del trabajo,
es una etapa de, yo pienso que de disfrute y así hay que tomarla. Pero hay que ser muy metódico, ¿no? Y planificar muy bien el trabajo y hacerse un índice desde el primer momento, Claro, aunque sea un para que tú lo que índice salga va muy atendiendo a esta profesional, persona, para que vayas trabajando y lo que vayas trabajando tenga su sitio, porque si no ocurre que vas trabajando y no sabes eso dónde encaja. Incluso Y luego no vale, tratar, incluso no claro, vale. y luego Concreto. tratar de encajarlo y dices, "Pues es que esto no lo veo en ningún sitio". Entonces el índice, aunque sea provisional, hacer el esfuerzo de trabajarlo y todo lo que vayáis haciendo es que, bueno, pues voy a empezar con esta parte más teórica, que es más cómoda y tal. Y vas combinando esa parte de hacer lecturas, de hacer la parte de fundamentación teórica, con luego lo que es tu trabajo de campo, de búsqueda de fuente y tal. Y en la parte de búsqueda de fuentes también lo ha comentado Lara, y hay que ser muy pulcro y muy cuidadoso desde el principio, y es la recogida de fuentes, tener siempre, bueno, pues recoger todos los datos, la página, el autor, tal, un pequeño Eso es resumen, clave, porque si tienes eso que es volver. fundamental, porque Sí, luego luego de repente dices, ¿y esto dónde lo encontré? ¿Y esto dónde estaba? ¿Y Eso esto sí, tal? eso lo Y entonces, destruye todo. eso hay que hacerlo desde el principio, y la bibliografía, establecer unas pautas. Te quería preguntar, ¿llevabas alguna otra tabla, por ejemplo, de bibliografía o algo para controlar? A mí es el tema que me da más miedo. Pues puedes hacer Porque por Word. recopilas datos, Yo lo hacía por yo hago Word. como tú, además, es verdad que no normalizo, lo cual ya empiezo mal, porque pongo los datos, ni siquiera como tocaría la catalogación, si autor, título, etc. No, algo antes, si no luego... Es que luego es una pesadilla, Es porque con todo lo que tienes que hacerlo al final es... Son detalles que te parecen menores, pero que luego son importantes y que te pueden luego traer de cabeza, porque luego de repente te falta un dato de una fuente y dices, Dios mío, ya esta pejiguera, tal. Entonces cuesta menos esfuerzo hacerlo bien desde el principio que ir improvisando sobre la marcha, porque luego poner en orden toda la información cuesta más. De hecho, lo eliminas. Hay cosas Sí, hay que como cosas quedan que como- despistadas, Sí, que no te son acuerdas del tajitas. número de la revista o del mes, lo tienes que eliminar, Lo tienes porque que no te quitar. puedes poner a mirar todo el año entero la revista. O haces una aparición. cita y no te acuerdas dónde la sacas. Eso es ¿En qué página? ¿En Y qué suelen ser número? buenas las que pierdes. Entonces, eso es bueno. Yo lo que sí que hacía o sea, si tenía una lista, pues a lo mejor tenía que pasar a otra cosa, no me dio tiempo a terminar por lo que no había consultado, pero ya teniendo la referencia hecha, me la marcaba en amarillo y lo tenía ahí puesto en amarillo y Claro, yo... como esto me falta. O vas a medida que vas leyendo, ves una cita que te puede interesar, ahora mismo no la puedes consultarla. Entonces la tienes que ir apuntando, pero a mí me da miedo, porque hay a veces que digo, o localizando un dato encuentras otro y abres carpetas y te lo colocas, pero llega un momento en que yo digo, uy, yo no sé si esto lo he colocado, si este No no me lo he importa, colocado. siempre hay una en Word, pues fácil, porque la búsqueda de Word es Sí, buscar texto y te lo da enseguida. Pero es preferible abrir muchas carpetas, muchos apartados dentro de cada carpeta y poner Al menos esto no para el sé qué. capítulo tal, pum, para el capítulo tal, pum, y luego al final tú haces la ¿Y limpia. es recomendable los gestores estos de bibliografía que hay? Sí, pero A mí es que me parece un lío tremendo. Pero, a ver, los gestores de bibliografía se recomiendan, voy a decir una cosa que, bueno, lo voy a decir porque lo digo siempre cuando quiero ir a como quiero. Eso que es políticamente incorrecto. Los gestores de bibliografía y otros gestores son para todos. Ya está. Hacer una bibliografía es lo más sencillo del mundo. Es sota, caballo y rey. Si alguien necesita un gestor, pues que se dedique a otra cosa. Pues eso si digo te- yo. Si te lías con el gestor que es para tonto, ya es que eres muy tonto. No, al revés. Si te estoy diciendo al revés, si es que es tan fácil lo de la bibliografía que el que ha creado un gestor lo que ha hecho es complicar la vida. Es como cuando te decían, para llamar por teléfono, levanta usted el teléfono y marque el teléfono. Y te ponen la guía para usar el teléfono. ¿Este teléfono qué problema tiene? Ninguno. Descuelgas y marcas. ¿Por qué coño usa la guía? ¿Por qué alguien inventa una guía? Pues los gestores de bibliografía se entienden cuando vas a aplicar una bibliografía alemana. Entonces ahí hay unas complicaciones de otro tipo, ¿no? De otro enfoque. Claro, pero un gestor de bibliografía, para ordenar la bibliografía, entendiendo que tú utilizas APA, Harvard, es que es sota, caballo y rey. Facilísimo. Yo lo digo, lo decimos en la primera Lo damos la una- sesión, que damos también algunas referencias de algunos gestores y siempre decimos, dan errores.
Los gestores son Dan errores, complicados. entonces- Eso, ahora están ahí para Están que bien, no es capaz de. pero luego tienes que hacerlo. revisarlos. Bueno, pues se aplica. Pero realmente la bibliografía, si es que no hay más que una decisión. O lo hago Harvard o lo hago en clásico. Y ahora, hasta el CSIC, que lo hacía en clásico, ha pasado a Harvard. Lo acaba de cambiar. En las revistas clásicas lo acaba de cambiar. Y ha terminado poniendo Morales, Rubén, entre paréntesis, 2010, punto, y tu título. Eso es lo que hacen, y los criticaban mucho a los anglosajones. El título, coma, ni siquiera comillas, ¿eh? Ahora ya los anglosajones, el título, coma, la revista, coma, el número, coma, las páginas. Todo lo demás es la misma parafernalia que la ortografía, pero se tiene que haber una ortografía para una lengua. Pero comillas, sin comillas, quita comillas, tal, para decir autor, título y tal, era absurdo. ¿Por qué todo eso? Pues en el no han cargado, ya está. Entonces dices, y ahora me voy a crear el gestor. Era absurdo, por eso digo era así. Porque tenías que aprenderte, bueno, ya le voy a explicar a un gestor, que el gestor lo corrige, lo contracorrige, pero sí que es tan fácil, es tan Tienes que simple. aprender el gestor, te da una pereza terrible. Yo creo que el principal problema es lo que estáis diciendo de lo del orden, que estás en el énfasis de haber encontrado algo y tal. Tú lo metes, pero tú haces la bibliografía al final, sí es muy fácil. No quiero decir que se sepa o no se sepa hacer, sino que tú dices, la bibliografía mía es esta. Autor, fecha, título, editorial y tal, y te lo pones ahí delante, así en el Word, ¿eh? Y tú encuentras una información, y tú pones autor, título, tal. Luego haces la bibliografía al final, pero no te falta ningún dato. Ya está. Y ya está. Y luego aplicas la norma. Es tener ese protocolo de... Cuando publicamos artículos, esto que parece tan simple, tú mandas un artículo a la Revista Española de Documentación Científica y tiene una norma. Al CSIC, otra norma. Aquí, otra norma. En IBERSIC, otra norma. En SCIDE, otra norma. Deberían ser dos normas, o Harvard, ¿no? Cada uno la va aplicando como quiere y te añade un punto y coma, una coma, te pone el coma en mayúscula. ¿Dónde se han sacado eso? El apellido, coma, la inicial, R no el punto, nombre pero desarrollado. no existe eso, se lo inventan ellos, eso de Morales R punto. No es así. La Biblioteca Nacional, que es una anécdota graciosísima, cuando cataloga todos los libros, generalmente en un porcentaje, un 70 o un 80%, con páginas impares. No hay ningún libro que tenga páginas impares. Es imposible. Acaban todas en par. Y tú miras, 285 páginas, 117 páginas. Por esas cosas de tener que buscar, que no es así. Entonces, eso te acaba de rey. El día que alguien diga, se acabó la norma, es apellido, el nombre, tal y cual, sin poner nada, ni cursivas ni nada, queda clavado. ¿Cómo? Clavado. Cada revista te va cambiando, la mayúscula, la minúscula, empieza usted con la vuelve loco. Y la bibliografía de la tesis. Yo digo la bibliografía ya final, no la que voy comentando a través de notas. Esa debe ser solamente la que he utilizado, supongo que no, ahí debo incluir también la de la revisión bibliográfica, aquellos estudios que a lo mejor ya han quedado obsoletos, sobre todo en cuestiones de patrimonio, ¿no? Que por lo que uno trabaja, o sea, no tiene que ser ni estar solo lo citado, ni todo lo que haya tengo yo que haberlo citado a la hora de elaborarlo, ¿no? Tienes razón, eso es una pregunta clave. Eso es una pregunta clave. Sí, ¿no? Sí. Debe ser así, ¿no? Debe ser así y puedes incluir bibliografía que tú no consultes específicamente para buscar información, pero que tú sabes que existe esa bibliografía de referencia para otras personas que lo vinculan con tu trabajo. Y debo Eso separar... te lo dirá el tribunal. A no ser que la bibliografía, a no ser que tu trabajo sea bibliográfico, es que es muy importante eso, o como me pasaba a mí, que sea un personaje. Siendo un personaje que escribe, entonces tuve que sacar todo lo que había escrito él, porque eran 300 artículos. Entonces, bibliografía sobre el personaje y bibliografía específica. Ahí sí te obliga, porque si no, al apartado de la letra P de P de Ayala, que es sobre el que investigas, tienes 164 citas y dices, joder, qué locura, ¿por qué? Pero si tu trabajo es específico sobre ese campo, entonces habrá muchas cosas que no consultes de contenido, pero que son referencias de estudios similares y que tú no has tenido que consultar, pero los das para otro. Eso en los tribunales suele salir casi siempre. Eso en la bibliografía, en el capítulo de bibliografía. Eso es.
Es que a mí en este último artículo me dijeron, ¿tienes alguna cita bibliográfica que no la han citado en el texto? Muy importante, muy En el caso importante. de los artículos, Ah, eso se mira. Todos para allá, Es decir, lo miran con lupa. sí, es decir, todo lo que esté en la bibliografía o todo lo que cites tiene que estar en la Pero bibliografía. en la tesis no. En la tesis puedes... Sí, puedes hacer una bibliografía general y una específica. Bibliografía general, manuales, Wikipedia, historias, tal. Y está muy claro que todo lo que cites tiene que estar. Todo lo que cites va, Y seguro. habrá cosas que no cites, pero que esté justificado por tu tema, que esté incluido en la bibliografía. Por ejemplo, manual de historia de España, de 7 tomos, de no sé qué, el apartado tal, que se dedica al Fernando VII en su época, que es tu tesis. Pues coño, si hay un manual sobre eso, tú no has consultado cosas concretas, pero has mirado el manual, pues tiene que ir el manual. ¿Pero ha cogido usted algo de ello? No, pero ese manual es el manual que contextualiza la historia El en esa estado de la época. cuestión, por ejemplo, en el estado de la cuestión tú puedes hacer referencia a todos los estudios previos que haya sobre el tema y tal. A lo mejor resulta que tú no has consultado exactamente, pero evidentemente tienes que mencionarlo porque está ahí. Pues, y de eso luego igualmente tiene que estar la referencia. El caso es cuando la gente, el caso concreto, esa pregunta que hace Rubén, es cuando alguien escribe o publica algo sobre un tema que luego no habla de él. La fotografía del siglo XIX, no sé qué punto, el retoque, tal, tú miras el índice, vuelve, te lo lees, y no hay nada del retoque, solo queda la introducción, dice, y una parte importante era el retoque. ¡Qué cabrón! Le ha puesto el retoque, la tal, pero tú tienes que citar. Lo que pasa es que en esos casos hay que ir a la entrada y decir, en el manual de tal, que se habla, decir, no se trata el tema, pero se dice en el epígrafe. Eso pasa en muchos capítulos. En muchos capítulos de libros, de temas, entonces ahí aprovechas para decir las fuentes, esto, los estados de cuestión es esto, pero no ha servido de fuente porque no trata de la materia. Es que el problema de la bibliografía en mi caso en concreto es que no hay. Claro, muy bueno. Eso es muy interesante, porque tú puedes decir en tu tesis que lo harás, teniendo el director que viene, lo vas a hacer, que tienes que crear tú la bibliografía y puede ser un epígrafe de tu tesis, aunque vaya la bibliografía, es decir, se han generado tal. La bibliografía sobre esto no es tal, no ha sido consultada, no se cita, pero en el libro de tal no se trata el tema del retoque, sin embargo, sí se explica el retoque y no aparece en el índice como retoque. Y tú generas una bibliografía. Eso es muy interesante. 6 libros, 2, 4 capítulos. Hay muchos en la revista La Fotografía sobre el retoque, hay a lo mejor 8 o 10 artículos que no tienen nada que ver con el retoque, pero de pronto al final. Y en cuanto al retoque, tú generas la bibliografía. Y ese es un apartadito de la tesis. Fuentes, nuevas fuentes, investigación. Y cambiando de tema. Sí. ¿Cuál es el proceso cuando tú lo acabas? ¿Quieres depositarlo? ¿Qué tiempo transcurre? Te refieres al proceso administrativo. Porque además tenemos un plazo. Tú te metes ya en el plan de investigación y te dice fecha límite para depositar la tesis y dices tal. No, y dices, bueno, ya está. no, Sería no, lo que tengo que haber hecho. La vuelta atrás. No existe eso, no es real. No es fecha límite, no existe. Por ejemplo, la finalizo, o tengo que cumplir, si quiero cumplir, por ejemplo, el plazo de la beca, quiero hacerlo antes de que finalice la beca, por lo que sea. Claro, tú tienes beca. Si tengo plazo que cumplirlo, aunque no Sí, tú sí tienes un plazo, sí, es verdad. El objetivo, pues, sí, porque luego a lo mejor puedes optar a otra serie de cosas, pero voy a intentar cumplirlo, yo qué sé. Te lo marca la beca. 3 años y un poco más. Sí. ¿Qué plazo hay? Es decir, desde que yo la acabo, se da por bueno, lo imprimo, tengo... Te vas a asustar. Eso sí, eso es. Cuando tú quieras, tú por ejemplo, si tú dices, tengo que leer la tesis en diciembre, calcula de 6 meses atrás. Madre Y mía. me dirás, no, pues no son 6 meses, es que 6 meses atrás incluye el verano. Pero si la quieres terminar en marzo, 6 meses atrás incluye las navidades, que es un mes. Y si la quieres entregar en junio, te incluye la Semana Santa y casi la Navidad. Luego te he dicho la palabra burocracia. O sea, es muy largo. Hay muchos parones administrativos y aunque tú presentes la tesis hoy, si la presentas hoy y estamos en junio, hay comisiones de trabajo con tu tesis, comisiones internas, comisiones en el rectorado y luego todo eso pasa por un sistema burocrático.
Esas comisiones tienen unas fechas fijadas, ya durante todo el año, ¿eh? Nosotros sabemos que el día tal de julio es la última. Si el día tal de julio es el 14 de julio y la tesis no llega allí una semana antes del 14 de julio, no se puede preparar para que esa comisión la apruebe. Pero una vez aprobada, tiene que volver aquí, aprobarse en los tribunales y luego te dirán, una vez que se aprueba tu tribunal, que pasa un tiempo, hay 40 días para que tú la puedas leer. Y hay que poner de acuerdo el tribunal. Yo la terminé en enero y la leí en junio. Tenía un amigo dentro. Lo normal es un mínimo de entre 3-4 meses. Si todo va muy bien y no te cogen fiestas son los parones estos que he dicho, 3-4 meses. Y dices, no puede ser, puede ser una excepción que sean 2 meses, que es una excepción, pero es una excepción porque coincide que todo ha sido un milagro de que ha habido la reunión, que los evaluadores externos casualmente estaban de vacaciones los dos y se han leído tu tesis, que les mandas 600 páginas para que te devuelvan la evaluación. Les tienes que dar 2-3 semanas. Solo esa evaluación significa un mes, la del externo. Vuelve a la comisión, por el punto de partida. Una vez que viene a la comisión, se vuelve a revisar la tesis y se aprueba. Y empieza todo el proceso burocrático. 3 meses mínimo y 6 meses máximo. Siempre que eso generalmente no se sabe, luego todo el mundo dice, bueno, ya te la he dado en junio, la leo ahora, pero ¿cuándo es ahora? Será en octubre, ¿no? Porque para un burocrático ya no entran las comisiones de verano. Lo que se entrega ahora ya no entrarían las comisiones de verano, no puede entrar. Y lo que entregues en septiembre tiene hasta la Navidad, por lo cual ya sí, lo que entregues en septiembre te llega, puedes llegar a Navidad, porque no hay parón en medio. Entre septiembre, viene septiembre entero, octubre entero, noviembre entero y hasta el 20. Sí, pero nada más volver, porque si no coges la primera comisión, las comisiones son cada 15 días en el rectorado. Vamos, yo no sé qué obligación tengo de ajustarlo tampoco. No, claro, pero es para que tú te hagas la composición nada más, ¿no? Pero el plazo es la entrega o la defensa. No, la entrega. El plazo es la entrega. Cuando tú tienes la tesis terminada y aprobada por el director, no aprobada por la comisión de doctorado de la facultad, sino por el director, se deposita. Se deposita en secretaría. Y se convoca una comisión de doctorado que ya la convocatoria de esa comisión supone que no se reúne para ti mañana. Sí, que te va a tocar igual dentro de 15 días. Cuando esté previsto. Si se ha reunido ayer, pues a lo mejor te toca dentro de 15 días. Ya. Y a veces más. Dentro de 15 días se hace la reunión. Ahí se nombran los 2 externos que tienen que evaluar. Y tú, aprobado los 2 externos, si lo envías. Los 2 externos tardan al menos 15 días. Ya ves que ha pasado un mes. Cuando llega el informe. Y además el informe de la comisión, donde te dice uno, la metodología no se ajusta tal, otro tiene usted que corregirlo y te dan todas las observaciones por la comisión. O sea que después de entregar puedes corregir. Sí. Claro, para que vaya la tesis con el visto bueno de la comisión, con el visto bueno de los externos. Claro, cuando te dicen hay que corregir, está incluido en esos meses esa corrección, porque tú tardas 10 días, 5 días, 7 días, a veces quieres correr y no puedes. Y a la semana siguiente has hecho tu entrega ya corregida. Y vuelve a verlo la comisión, que no se reúne para ti. Ya tenemos un mes y medio, ¿veis? Y hemos contado nada, 15 días. Cuando se hace esa corrección y ya se da el ok, entonces se dice, visto bueno para la tesis. Y se lleva a la comisión del rectorado, que como no te coincida, que es al día siguiente, son 15 días más, y el rectorado aprueba tu tesis. Y una vez aprobada tu tesis te manda una carta, le manda una carta a tu director departamento de facultad donde dice, ya puede usted componer el tribunal. Y entonces tú compones el tribunal. Y te dice en la carta, tiene usted 40 días para leer la tesis, que sumado al mes y pico que llevas para la composición del tribunal son los 3 meses, mínimo. Porque luego el tribunal te dice, yo no puedo, estoy en San Francisco, el otro en China y el otro está enfermo. Y ahí tienes que esperar hasta el último momento. Suma mucho tiempo. Y esto es bueno que se diga, porque si no los doctorandos todos llegan, todos, toma, te lo doy en junio y ya lo... Y encima lo paga el director de la tesis, porque creen que tú se lo retienes. Y tú solo dices, si ya lo tienes y yo te doy el visto bueno, venga, ya empieza el proceso. Es muy lento. En la Complutense. En una universidad chiquitita, pues nada, es muy rápido porque como he llegado a una tesis, se reúne mañana, claro, hay
comisión y diréis, ¿por qué se tarda tanto? Que también es bueno saberlo, porque nosotros llevamos de esta facultad 3 tesis o 5, pero la comisión de la Complutense, cuando se reúne de esta facultad, y el de Derecho y el de Medicina y el de Ciencias de la Información, que llevan cada uno 25, 30 o 40 cada reunión. Entonces tienen que aprobar todo eso. La tuya es 1 minuto, pero con estas son 3 días, con aquella, y no se hace hasta que no se aprueba todo. Y luego, ¡pum!, todas las comisiones están de golpe. Y se retiene hasta que juntan muchas. No va la tuya, mañana otra vez, pasa otra vez, sino que se retiene hasta que cada martes, que son los martes, cierran un martes y se reúnen el jueves, pero no de esta semana, de la otra. Y entre este martes y el siguiente jueves de la otra siguen recopilando para la siguiente reunión. Y en cada mesa, pues a lo mejor hay, cuando yo estaba, pues 60, 80 tesis. Es tremendo eso. Tú vas de con 2, o 1, o 4, porque ese está facultad, pero claro, los de Bellas Artes tienen 14, 15. Y para ellos mucho más lento todavía que para nosotros. Porque tiene 14 o 15 encima, que le dicen 3 meses, 4 meses, qué barbaridad. Ya tú, calcúlale siempre 3 meses, y luego, o algo más, 4. Pues igual, y en el tribunal, que solo nos ha dicho, solamente 2 pueden ser de la Complutense. Y el resto tienen que ser externos. No vale de la propia facultad, no, fuera de la UCM. Pueden ser especialistas, lo único que te piden es que sean doctores. Porque luego hay que rellenar todos los papeles que hay que rellenar con los currículos, porque hay que buscar los currículos de cada uno, mandarlos, entonces eso es más complicado. No te lo envía, ya sabes, no estoy fuera, no, claro, ese es el proceso burocrático. Que esto, eso se podría eliminar, es muy fácil porque deberían de tener todo ese fichero. Tú dices, está el profesor y te lo mandan y ya está. Pero lo hacemos nosotros también. Y decir, lo hace la facultad, no el director, la facultad también. Y eso es un problema, y papeles y firmas y nada. Es decir, que cuando ya hayáis acabado y ya digáis tal, dice todavía 4 o 5 meses hasta que lo lea. Pero bueno, te viene bien para preparar un PowerPoint excelente para la exposición. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo una así más práctica. ¿El segundo año hay también actividad? No, para nada. O sea, por eso yo decía que era más cómodo, a pesar de todo. Tú haces este año, que es una actividad como esta, una actividad como la que hicimos nosotros, de presentar un poquito bien las imágenes, 2 cosas más, la de Alicia y un poco más, es un poco más, es conocer algunas de las cosas que la gente no conoce, que puedes seguir o no, solamente te orientan. Tú dices, pues muy bien, presentas un papel de estado, lo he hecho. Nada. Segundo año ya es trabajo 100% tesis. Y el tercero y el cuarto. Pero es 100% tesis, ¿no? Incluso el primero debería ser 100% tesis, porque yo sigo viendo que lo que os piden, que lo digo, a vosotros puede parecer que es muchísimo, a mí me parece que no es nada. Bueno, porque lo juntas ya con más actividades. Eso es porque te bloquea, pero realmente esta actividad, ¿qué os pide? Nada. ¿Qué os pide la primera? Nada. ¿Qué os pide la otra? Nada. Realmente, ¿qué os pide? ¿Qué os pide que vengáis a ver, oye, presentar con calidad y mirar, hacer con Photoshop de los juegos una tarde? Los juegos, poner esta derecha, otra cocina y poner una... ¿Qué os pide en el sentido de decir, pues este fin de semana tengo que hacer la actividad 4? Es esto. O esta tarde, 4 horas. ¿No? Y es verdad que ayuda, asesora. Sí, hombre, por eso... Tenía idea que no sabías hacer la tesis o no, y era porque me lancé y tuve la suerte al final de... La idea es eso, que tenga dudas, fundamentalmente las dudas. Las dudas que quites de la cabeza cosas que no dan problema y que tú tienes como problema. Y que eso, el que trabajaba solo antes, como nosotros, porque trabajábamos solos. O sea, un director de antes, tú trabajabas solo. No nos vamos a engañar, porque trabajas solo, absolutamente solo. Menos 4 tonterías. Tú le llevas un capítulo redactado y lo único que hacías char, o chi, decías, no me gusta. Ya. No había nada. Y ahora trabajas 100% con toda la ayuda. Cuidado que es así, o incluso ni el chas, porque ahora corriges, si tú corriges diciendo esta palabra la repetimos, esto tal, corrige tal, no sé qué, no sé cuántos, pero en el caso que pase eso,
Pero entonces no lo leían, sino que te hacían chas. Cuida la redacción. Cuida la redacción. Ahí te Tú decías, apañas. joder, ahora buscaría, pero tenía que leer otro. Pero eso no debía ser así, o sea, es una barbaridad aquello. Y ahora yo creo que va muy bien orientado. Que se puede hacer mucho mejor, claro. Que puedes hacer el 100% y dedicar algo casi personal, pues también. Pero que se dan ideas. Incluso se dejó la actividad quinta abierta por si alguien proponía por dentro de la actividad quinta. A mí me gustaría tal tema. Y se creaba eso. Lo crea el grupo de profesores que lo conozca para que se trate ese tema. Muy bien. Que es muy bonito. Sí que hay una cosa que también ha dicho Bonara, y es que hay una fase en la que te entra cierta angustia, y es la fase última, que es cuando tú ya conoces muy bien el tema. Entonces, cuanto más conoces el tema, más consciente eres de todo lo que te falta. Entonces, de repente te entra esa angustia, ¿no? Yo sí que a mi director de tesis le di muchos dolores de cabeza porque yo tendía a revisar, a irme para atrás, y ya llegó un momento que dio un golpe en la mesa y dijo, ya no corrigen más, ya no revisan más porque no terminamos. Entonces sí que entra esa sensación de que te falta esto y te falta lo otro, pero sí que en ese sentido puede que ser pragmático, es decir, una tesis, tiene su fin, yo aporto aquí y dejo líneas de trabajo futuro y ya está, y se queda uno para análisis. Pero la cuestión es que el tema guste y que lo disfrutéis porque es una etapa muy bonita, muy bonita. Y que no hay alguien en el tribunal que sepa más. Cuando pasa eso te muere. No, que vea normal, lo sabe de otra manera. No, nunca le tengas que ir al tribunal. El tribunal no tiene. Tribunal de lo que tú haces no sabe. Lo que sí sabes y procurar al tribunal siempre decirte cosas que le guste a él. Sí. Siempre dicen, Pues esto debería usted haber hecho así, y dices, sí, pero no es lo que hago yo. Ha leído usted fatal, no era porque mía. no veo, eso yo lo he visto en varias tesis. ¿Ha leído usted fatal que no veo tal? Veo que Pues un no. tema que en el que aportó tanto fulanito no sé qué y usted no lo ha puesto. Dice, si No me ha puesto usted a mí. o eso. Sí, sí. Pues muchas gracias. Gracias, Lara. Estás en la vida. Muy bien, Lara.